Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy desde Medellín, siendo 24 de octubre del 2021, les tengo la cuarta parte o la parte D sobre la crianza de los niños. La titulé La amonestación del Señor. Bueno, la introducción. Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene un orden en todo. Respecto a la familia, Dios puso al hombre como cabeza del hogar y si el hogar no prospera, la responsabilidad es del hombre, de la cabeza. En la iglesia Dios ha puesto el liderazgo a personas que estén al frente y tanto en el hogar como en la iglesia se ha de hacer según Dios instruye. Pues si queremos que funcione todo bien, ¿cierto? En ambos casos, tanto hogar como la iglesia, tenemos derechos, privilegios y habilidades, pero también tenemos responsabilidades. De ahí la necesidad de conocerlas y desarrollarlas. A Dios tenemos que dar cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces, gracias a Dios tenemos el privilegio de entender las Sagradas Escrituras y por la obra completa y finalizada de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libre acceso a Dios y además tenemos libertad para servirnos por amor los unos a los otros, como dice Gálatas 5:13. Ese servirnos por amor es el servicio de un dulos, de un comprometido. Bueno, ¿qué veremos? Veremos el tema principal de este seriado con su contexto. B, un breve resumen. C, el propósito de la disciplina. D, ¿por qué parece ser causa de tristeza? E, ¿en qué nos ejercitamos? F, ejemplos de reprensión. G, características de un niño. H, algo sobre la obediencia. Y para entender sobre la amonestación veremos 7 usos. ¿Cómo usa Dios esa palabra para entender cómo es con nosotros y nosotros cómo con nuestros niños? Así que el tema principal de todo este seriado, que fueron 4, el tema principal es la responsabilidad de los padres y de los hijos. Y está en Efesios 6, 1, 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¡Qué privilegio! Bueno, el contexto de cada porción de las escrituras, cual sea, es muy importante. Dios tiene un propósito de todo lo que Él dice, a dónde lo dice, a quién se lo dice, etc. Bueno, aquí le está hablando a la iglesia. El contexto es la sujeción. Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. No tenemos dos cuerpos, sino un cuerpo y Cristo es la cabeza. Aquí están los miembros de esa iglesia, cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que cada uno, ¿sí? Si Dios quiere, nosotros queremos que funcione nuestro hogar y nuestra iglesia, ¿cierto? Y en ambos lugares hay cabeza. Como dije al inicio de cada enseñanza sobre este tema, es necesario en una familia que cada uno sepa su responsabilidad y la lleve a cabo como aconseja o instruye Dios, nuestro Padre Celestial. Esto es para aquellos que creen en Dios y su palabra y queremos responderle a Dios con altura. ¡Qué privilegio! Esto nos permitió a mi esposo y a mí tener un hogar estable y próspero. Bueno, entonces el contexto es Efesios 5:21. Dice así: someteos unos a otros en el respeto, en el respeto, en el temor de Dios, dice ahí, pero es en el respeto. No es que uno le tenga miedo a Dios, no. Qué privilegio amarlo por respeto. Lo mismo nuestros hijos, que no nos tengan miedo a nosotros, que nos amen y sean obedientes porque nos respetan. Bueno, dice: someteos unos a otros en el temor, en el respeto de Dios.
Esa palabra someteos es la palabra obedecer, ¿no? Es upotazo. Luego veremos sobre eso. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese es el estándar, ese es el nivel que Dios nos da. Como al Señor ser sujetas, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora le hablan los maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese amar a vuestras mujeres es agapao, ¿sí? Es con el amor de Dios y por eso hay que entender las características de ese amor. Bueno, entonces, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento de la palabra, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Se acuerdan? Vimos la palabra en criar a los niños, es la palabra ektrefo, esa es la palabra sustentar. Y el sustento es diario. La sustenta, esa es la manera como el hombre ama a su mujer, como cuida a su propia carne, que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice en el 30a, porque somos miembros de su cuerpo. Esta es la cabeza de Cristo, nosotros somos los miembros y cada uno tiene una función. Por lo demás, en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Esa es la palabra fobeo. Ahí sí sigue el 6, 1 al 4. Hijos, obedecen el Señor, y ustedes pueden leer el contexto posterior. Una nota. Haré un paralelo entre Efesios y Colosenses. Efesios es una epístola de doctrina e enseñanza. Colosenses es una epístola de corrección por no adherirse a la doctrina. Nos corrige trayéndonos a la creencia correcta. Respecto a esta porción de las Escrituras, tanto en uno como en el otro, en Efesios y Colosenses, primero habla a la iglesia, luego le habla a la esposa, luego le habla al esposo, a los hijos, a los padres y luego a los siervos, a los más comprometidos, porque esos siervos son dulos, el esclavo marcado. Bueno, es en Efesios. Ahora en la corrección, esta es la doctrina. La corrección les leeré de la versión internacional. Colosenses 3 del 18 al 25. Esposas, sométanse. Recuerden, vimos en Efesios, sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Esa es la palabra upotazo, ¿sí? Es el mismo uso que se encuentra hablando del niño Jesús, cuando en Lucas 2, cuando él estaba a sus 12 años y sus padres lo habían estado buscando por 3 días y lo encontraron en el templo hablando la palabra de Dios con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y ellos estaban admirados de su sabiduría. Y María y José le reclaman en el versículo 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en el 51 y 52 les leeré. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos. Sujetos, esa es la palabra sujeción. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría, su papá y su mamá, su padrastro José y su mamá María, les estaban entrenando en la palabra de Dios.
No solo crecía en estatura, y también en gracia. Bueno, entonces seguimos. Esposos en Colosenses, ¿no? Esposos, amen a sus esposas y no sean duras con ellas, porque esa es la tendencia, ¿no? En el texto griego dice, no seáis amargos para con ellas. Y en la Reina Valera dice, no seáis ásperos. Recordemos dos cosas acerca de la amargura. Uno, según Hebreos 12:15, la amargura no deja alcanzar la gracia de Dios. Y además contamina. Por lo visto José y María estaban perfectos haciendo el trabajo porque el niño Jesús crecía en gracia. Y dos, vimos en el estudio de la benignidad de Dios que hacer frente a la amargura, la solución es el ser benignos. Así que los que quieran repasar el estudio del amor de Dios es benigno, tiene parte A y B. Bueno, en Colosenses 3:20 al 25 continúo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Cómo los niños agradan al Señor? Obedeciendo a sus papás. Y tanto papá como mamá tenemos que dar ejemplos sobre la obediencia y la sumisión y el respeto. Si yo, mujer, no respeto y obedezco a mi esposo porque Dios me dice que sea sujeta, entonces, ¿cómo voy a esperar que mis hijos lo hagan? Dice, padres, no exasperéis a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, ahora entra a hablarle a los siervos, a los dulos. Obedezcan a sus amos, así yo sea la jefe suprema de una empresa, mi jefe es Jesucristo. Jesucristo es sujeto a Dios. Entonces, yo siempre el jefe supremo va a tener que responder, ¿cierto? Bueno, obedezcan a sus amos terrenales, no solo cuando ellos lo están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto a Dios, porque claro, lo que hacemos es para Dios. Esa es la palabra fobeo. El 23 al 25, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Por eso es que uno lo hace de buena gana, uno lo hace para Dios y su Hijo Jesucristo. Y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad y en esto no hay favoritos. Esa es la versión internacional. Bueno, las responsabilidades de la mujer y del marido, ¿sí? Eso lo compartiré en alguna enseñanza si Dios quiere. Bueno, la de la mujer aquí vimos ser sujeta y respetar, y la del marido son varias, pero se resumen en amar con el amor agape, ¿cierto? Bueno, el resumen del seriado La crianza de los niños, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, provechosa, para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir, lo cual es instruir en justicia. Es la palabra paideia, disciplinar. Esta es la utilidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Y así como lo hace Dios con nosotros, sus hijos, nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿sí? Les mostramos la utilidad. De la misma manera que lo hacemos como papá y mamá, ¿sí? Como Dios lo hace con nosotros, nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Él nos muestra siempre el provecho, el galardón, el premio. En Hebreos 12, del 5 al 11, vimos el propósito de la instrucción o disciplina, que es participar de su santidad, que la aceptemos, que la usemos, que nos perfeccionemos en santidad. Santos, somos santos, no, andamos puros. Vimos que podemos menospreciarla y desmayar cuando Dios nos reprenda. Sin embargo, Dios nos muestra que ella, la disciplina, está en nosotros porque nos ama. Nos muestra que obedecerle es tener vidas plenas. Por eso, la disciplina en la palabra es todo lo que hacemos, pues como lo vimos en Deuteronomio, es en todo tiempo y lugar, pues y además ganamos entendimiento. Vean, la crianza que tuvo Timoteo
El líder que trabajó mano a mano con el apóstol Pablo se originó con su madre y su abuela. Por ello Pablo pudo decir de él en Filipenses 2, 20 al 21, pues a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vea pues, por lo visto era Pablo y Timoteo. ¡Qué bendición! Bueno, tanto Dios el Creador como su Hijo Jesucristo nos dan gran ejemplo, así que podemos ser el mejor ejemplo para nuestros niños. Según Efesios 6 del 1 al 4, la responsabilidad tanto de los niños como la de los padres son dos. La de los niños, obedecer al Señor en el Señor. No es como a uno se le antoje como padre, no, es como Dios indica. Es obedecer en el Señor a los padres y de honrarlos a los padres. Para los niños los papás son lo más célebres, lo más importante. Bueno, y de los padres dice, no provocar a ira, y es importante la versión internacional en Santiago 1:20. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ojo al parche. Y B, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como ya vimos todo lo demás, vamos en este entonces a ver sobre la amonestación, pero también veremos un pequeño repaso y expansión de lo anterior. O sea que en la parte A vimos la responsabilidad de los niños, en la B la de los padres, en la C nos detuvimos para estudiar sobre la palabra disciplina y ahora en la D nos detendremos acerca de la amonestación. Cuando vimos la palabra instrucción en justicia de 2 Timoteo 3:16, sí, que la expandí en la parte C, es la misma de Hebreos 12:5-11, que es la palabra disciplinar, instrucción en justicia, disciplinar, y es la misma de 1 Corintios 11:32, que se usa como castigo. Saben que no podemos ver la palabra castigo negativamente, sino como lo muestra el Padre, enfocada en la meta, aunque sea un proceso, ¿sí? Para que nosotros enfoquémonos en la meta para no menospreciarla, para no desmayar. Cuando somos reprendidos por el Padre, porque uno puede desmayar, y el Señor dice, el que ama al que ama disciplina. Vea, la instrucción en justicia se subdivide en enseñanza, redarguición y corrección, 2 Timoteo 3:16. Y todo está en función a la creencia correcta, pues como lo he compartido en la parte A y B de este serial. En Hebreos 12, 5 al 6, voy a repasar porque aquí vimos grandes principios, pues es necesario repasar siempre los estudios para que no se nos olvide, incluso arranca diciendo eso. Hebreos 12, del 5 al 11, pero le leeré solo el 5 y 6. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es Dios el que reprende y es por medio de su palabra, ya sea a los adultos o a los niños. Bueno, ¿cómo nos reprende Dios? Esa es la palabra redarguir en 2 Timoteo 3:16 y es la palabra elecco y es convencer. Convencer, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo convence de pecado. Es poner en evidencia, es exhortar, amonestar, redarguir, acusar, convencer, etc. La reprensión o redarguición es mostrar o poner en evidencia el punto negro. Según la Biblia, ¿cómo he de reprender? Bueno, les tengo 4 usos de la palabra reprender o redarguir. En Mateo 1, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, todos somos humanos y las embarramos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. Ustedes pueden seguir leyendo. 2, el segundo ejemplo. Juan 3, 20 al 21. Porque aquel que hace lo malo no viene a la luz. ¿Usted ha visto un hermano en Cristo que se aleja de la luz?
Bueno, ¿era que estaba pecando? No sé, pero dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y perdón, ese es el 1. El 2, Juan 3, 20, 21. Porque aquel que hace lo malo no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La 3 y la 4, el uso 3 y 4 está en Efesios 5, en el versículo 11 y en el versículo 13. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, bueno, ustedes pueden seguir leyendo. Bueno, criarlos en la disciplina. ¿Qué es criar? Es la palabra ektrefo, ya vimos, dos usos, sustentar, por ejemplo, Efesios 5:29, hablando del cuerpo, como la carne de uno la sustenta y la cuida. Y cuidar es con ternura, es acariciar. Ustedes pueden ver usos en 1 Tesalonicenses. Pablo y Timoteo hablaban cosas maravillosas allá. Como ellos daban sus vidas por esa gente. Bueno, es nutrir, ¿sí? Nota, aprendiendo a amar a Dios, aprendemos a amar nuestra alma y nuestro cuerpo, para entonces amar de calidad a otros y además enseñar a otros. Según la concordancia Strong, ektrefo es criar a madurez, como acariciar o entrenar. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Nuestro amor por nuestros niños es con el amor de Dios, con el amor agape. Ese se da, el amor es a pesar de. Vea, el amor se da cuando menos se lo merece la persona, porque es cuando más lo necesita. Pueden repasar en las enseñanzas que tengo en YouTube, el amor agape figuras, el amor agape es paciente A y B, y el amor de Dios es benigno. En 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vea, como hijos de Dios, por eso no nos conducimos con la guía del mundo, nos conducimos con la guía de Dios. ¿Sí? Por eso buscamos su consejo. No seguimos la corriente de este mundo. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu en manifestación, recordemos que son 9 evidencias. Estos son hijos de Dios. El ser instruidos por el Padre Celestial nos capacita para poder resistir en el día malo, para poder estar independiente de las influencias del diablo, para poder tomar decisiones según la prioridad que el Padre nos enseña, ¿sí? Es la verdad es la disciplina de Dios, ¿sí? Él nos ama, Él nos protege. ¿Sí? Eso es lo que hace un papá y una mamá con su hijo. Le instruye la disciplina del Señor y la amonestación para protegerlo. Pues el propósito de la instrucción en justicia es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Perfecto, completo, esa es la palabra, absolutamente completo y entera y enteramente preparado. Queremos que nuestros hijos estén listos para lo que sea. Bueno, respecto a la crianza, criar en disciplina. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ellas han sido ejercitados. ¡Qué bendición! Dios quiere fruto para nuestras vidas. ¿Qué papá y qué mamá no quiere fruto para sus hijos? Bueno, tengo 2 usos de tristeza. Que se usa en este versículo. En Juan 16, 20 y 21, está en el versículo 20 el uso. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando da luz tiene dolor. Esa es la palabra lupe, tristeza, aflicción.
porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un hijo ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. El gozo, ¿sí? Vea, el trabajo de parto requiere mucho esfuerzo. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les habla de las consecuencias específicas al hombre, a la serpiente también, y luego da el plan de redención al hombre, a la raza humana. Dios y su bondad, ¿sí? Siempre están ahí, a pesar de. Y después le habla a Eva, y cuando le habla a Eva le dice, con dolor darás a luz los hijos, en Génesis 3:16. Bueno, allí la palabra dolor no es la palabra, es la palabra trabajo, es la palabra con esfuerzo. Bueno, ¿cuándo hay dolor en un parto? Porque todas las mujeres hemos pasado por situaciones, bueno, yo no tuve el dolor, pero muchas han tenido dolor. Bueno, les cuento una anécdota. Con mi segundo embarazo tomé un curso llamado psicoprofiláctico para prepararme durante el embarazo. Allí entendí algo respecto al alumbramiento. Y 3 puntos específicos les comparto ahora porque lo practiqué y comprobé que era trabajo, no era dolor, ¿sí? ¿Cuándo es que hay dolor en un parto? Cuando la mujer no colabora con fortalecer previamente las áreas a trabajar y son 9 meses, o sea que fantástico uno hacer ejercicio desde que nace hasta el último día de la vida, no solo para trabajo, de parto. B, ¿por qué hay dolor? Por no aportar oxigenación profunda para que los músculos funcionen bien, ¿sí? Es importantísimo la oxigenación profunda. Pueden ustedes mirar en YouTube el método de Wim Hof, ustedes si quieren aprender un poquito sobre el tema. Y la C, ¿por qué hay dolor? Porque la persona no renueva la mente, por eso la disciplina es imprescindible, ¿sí? Esta última la aprendemos en la Biblia. Estas 3 se pueden experimentar todas las mujeres que están en embarazo. Pueden comprobar de que no hay dolor, sí hay mucho trabajo, mucho trabajo. Una anécdota pequeña, yo estudié arquitectura y en 2 ocasiones, en 2 semestres diferentes, estuve a punto de botar la toalla. Había mucho esfuerzo en esa universidad. Para mí, para todos en la facultad, decíamos arquitectura, no arquitectura. Bueno, como yo estuve a punto de cancelar, ¿por qué? Porque en esos 2 tiempos yo pasé 3 días sin dormir, me dormía en los buses y llegué a desmayarme en una de esas ocasiones. Bueno, luego al conocer a Dios aprendí a vivir, comprendí la vida tan plena que se vive con el Padre. Aprendí a vivir con Él y para Él y vi que podía estudiar y trabajar a la vez. Sin embargo, el trabajo más extenso que jamás haya hecho en mi vida fueron esos 3 días de trabajo de parto. ¿Sí? Pues perdí con el ginecostetra de mi segundo hijo, le dije que me dejara trabajar porque con el primero no me dejaron trabajar. Y fue sin dolor, sí, con mucho esfuerzo, muchísimo trabajo, ¿sí? Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y tenemos 2 maravillosos hijos de 29 y 30 años. Bueno, el otro uso es 2 Corintios 7, hablando de tristeza, 9 al 10. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados según Dios. Vea qué chévere. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que la tristeza según Dios es para salvación. ¿Sí? Ahorita vemos esa palabra salvación. Y cuando dice de que no hay que arrepentirse, en el griego dice, porque es el texto, que no causa pesar. En otras versiones dice que no causa ninguna pérdida, no hay ningún daño, dice otra versión. Vea, como humanos nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Pero cuando nos arrepentimos y cambiamos a mejor,
no causa pesar, no hay ninguna pérdida, ningún daño. Muy por el contrario, es para salvación. Esa es la palabra sotería. Para ver la liberación de Dios, para ver el rescate de Dios, para ver la seguridad de Dios. ¡Qué privilegio! Cuando Dios nos dirige y nos dejamos enseñar por Papá Dios, todo esto lo vemos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el resto lo hace el Padre Celestial. Dios nos ama, por eso nos instruye, nos disciplina, nos enseña a ver sus beneficios. Es que por donde quiera que veamos a Dios es maravilloso. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no es grave, no es duro, es esa palabra lo que quiere decir. En 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el 4:18 y 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Así hacemos con nuestros niños. No los amamos porque se portan bien, los amamos porque es lo más grandioso que podemos hacer por ellos. Por eso los disciplinamos. El que ama disciplina. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ya han sido ejercitados. Hemos hecho gimnasia, nos hemos habituado. Bueno, ¿qué es la palabra gimnasia? Como les compartí antes, es la palabra gimnaso o gimnasia. Tengo 3 usos. 1 Timoteo 4, 7b al 9. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra es fiel, la palabra vive y permanece para siempre. La palabra siempre trae frutos, resultados, bendiciones. El otro uso está en Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahorita vemos esa palabra, niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Gracias a Dios por la palabra, porque nos enseña a discernir entre el bien y el mal. En los primeros años de la vida de un niño el niño está aprendiendo, ¿cierto? Se está entrenando en la disciplina, está madurando paso a paso y se requiere paciencia y perseverancia. Bueno, el tercer uso es desarrollar el hábito, ¿cierto? Pero este es negativo. Aquí está hablando con los que han dejado el camino recto, por eso la Biblia dice no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Ni a diestra ni a siniestra. Quiere decir, ni a la derecha ni a la izquierda. Es recto. Entonces, aquí dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, o sea, han desarrollado el hábito a la codicia. Ojo pues, y son hijos de maldición tenaz, todo este contexto. 2 Pedro 2:14. Bueno, usos de piedad, porque es importante. ¿Cómo me va a ejercitar en la piedad? Si no entiendo. En la palabra, según el diccionario Vine, es eusebeia. Eu es bien y sebomai es devoto. Denota aquella relación que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Bueno, el doctor Whittle nos enseñó que la piedad es nuestra relación espiritual y vital y verdadera con Dios para todo provecho, para esta vida presente y la venidera, futura. Resumiendo,
El ejercitarnos en nuestra relación espiritual con Papá Dios, para todo aprovecha, no solo esta vida, sino también en la venidera. Necesitamos madurar, ¿sí? Porque queremos ser expertos en la palabra de justicia, ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. La disciplina que Dios nuestro Padre imparte es ejercitarnos en ella, da fruto apacible de justicia, ¿sí? Una versión dice, pero después, ¿sí? Requiere tiempo, requiere un proceso, requiere perseverancia, produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ello. Bueno, vamos a la palabra niño, es nepiazo o nepios. El niño, por ser inmaduro, inexperto, llevó tres cosas, tres características. No tiene capacidad de administrar. 2, son fluctuantes. Y 3, tienen un corazón puro sin mancha. Pueden verlo en 1 Corintios 14:20. Así que la primera, Gálatas 5, 1 y 2. También digo, entre tanto que el heredero es niño, no difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Requiere tiempo de entrenamiento, requiere ejercicio diario, requiere preparación, es un proceso. La característica del niño es que es inmaduro, está en un proceso de madurar, va ganando la capacidad progresivamente. Por eso el niño no dirige en el hogar. Hoy en día hay muchos niños que dirigen, tenaz. Bueno, la otra es que son fluctuantes. Dice, ¿qué es fluctuante? Son como una ola, una onda, son inestables. Uy, los sentimientos, las emociones están a flor de piel. Y con el entrenamiento en la palabra de justicia van aprendiendo a desarrollar carácter, a pararse en firmes, aprenden a decir no a la tentación, ¿sí? Van madurando, van pasando de leche al alimento sólido, están aprendiendo a ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Esto les permitirá aprender a tomar decisiones paso a paso. Entonces, el niño tiene que aprender la obediencia para que vea los beneficios y que donde hay desobediencia hay consecuencias, ¿sí? Eso le ayuda a entender cómo tomar decisiones. Efesios 4, 14 al 15. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El centro es ser obedientes a la cabeza, ser sujetos. El propósito de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, el primer medio de comunicación de un bebé es el llanto. Algo frecuente en los niños pequeños son las pataletas, ¿sí? Esas son llamadas el espasmo del sollozo, entre comillas. Pues con el llanto los niños piden su tetero, piden que les cambien pañal, etc. Ellos ven que con todo lo consigue con llorar. Esto sucede casi en todos los bebés, las pataletas. A uno de mis hijos llegó al extremo en desmayárseme en 2 ocasiones. Y cuando buscamos asistencia médica, la neuropediatra nos enseñó que la clave era ignorarlo, dejarlo. Cuando uno ignora la pataleta del niño, ellos se dan cuenta que no consiguieron nada, no lograron sus objetivos, ¿sí? Entonces ella nos dijo, el niño va a dejar sus caprichos a un lado. Pues ese consejo que nos dio, ignórenlo. Yo lo practiqué y funcionó. Una cosa que aprendí, que los hijos siempre están buscando que los padres le hagan la segunda en todo, ¿sí? Y si no es la voluntad de Dios, uno hace solo y únicamente lo que conviene. Uno hace lo que es provechoso, porque hemos visto que todo lo de Dios es para provecho.
y hacemos lo que acerque, colaboramos a que los niños se acerquen a Dios, no que se alejen, ¿sí? Porque los caprichos son los caprichos, no es la voluntad de Dios. Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Versículo 4 y 5. Como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su estuche para las flechas de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Las ciudades eran amuralladas y en la puerta se sentaban los líderes para juzgar. Hay una versión Nuevo Mundo que les voy a compartir. Como flechas en las manos de un hombre poderoso, así son los hijos habidos en la juventud. Feliz es el hombre físicamente capacitado que ha llenado su aljaba de ellas. No será avergonzado porque hablará con los enemigos en la puerta. Bueno, vi una película cristiana titulada Como flechas. Un creyente dijo: cuando uno cría hijos, los días son largos, pero los años son corticos, ¿sí? Hoy día dicen los hijos son prestados. Bueno, los protagonistas era una pareja que tuvo 4 hijos, ¿sí? Y uno de ellos era adoptivo. Y en una situación bien difícil que estaban, la señora dijo a su esposo: nuestro trabajo como padres es ser fieles, y el cambio viene de Dios, ¿sí? Vean, nosotros somos como una planta que crece de adentro hacia afuera. Ponemos las condiciones, el agua, el aire, el sol, los nutrientes, etc. Dios da el crecimiento. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos porque Dios nos lo enseña, y el resto lo hace Dios. Qué privilegio que es Dios el que enseña a nuestros hijos, es Dios que nos enseña a nosotros. Nuestros hijos viven con nosotros por un corto periodo de tiempo, donde ellos aprenden a ser fieles a lo poquito para luego tener capacidad a lo mayor. Ellos se independizan, salen y organizan su propio hogar. Y si lo hacen con la guía de Dios, ellos lo harán exitosamente. Creamos en ellos, creamos en Dios, que Dios trabaja en el corazón de ellos, así como trabaja en el corazón nuestro, porque nos interesa siempre obedecer al Padre. En Hebreos 12:10 vemos el propósito maravilloso de la disciplina. El provecho es que participemos de su santidad. La disciplina del Señor es el trato de Dios con sus hijos. Es provechosa para que hagamos parte de esa santidad. Inicialmente parece ser causa de tristeza, de pena, dolor, pero después, al ser entrenados a ella, da fruto apacible de justicia, produce la cosecha de una vida recta, una cosecha de justicia y paz. Por eso no debemos menospreciarla, ni desmayar cuando seamos reprendidos por Él, precisamente porque nos ama, nos disciplina y nos amonesta con amor. Les exhorto a repasar la parte C sobre la disciplina del Señor para que vean que la palabra castigo no es como lo pintan. Y si uno ama a su hijo, uno se ocupará de instruirlo, disciplinarlo, castigarlo según Dios enseña en su palabra. Repito, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, provechosa para enseñar, redarguir y corregir, lo cual es instruir en justicia. ¡Qué privilegio! Que Dios nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Vea, somos llamados por Dios para que seamos diferentes al mundo. El mundo está contaminado, por eso no nos conformamos al mundo. Somos bien diferentes al mundo, más bien nos transformamos por medio de renovar nuestro entendimiento, pues para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta. Romanos 12:2, ¿cierto? Es un proceso, requiere que nos despojemos de toda obstrucción y también de vestirnos de paciencia, perseverancia, de tener la mente de Cristo. Y en vez de estar considerando el proceso, como dice, ninguna
disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Más bien meditamos en las palabras de Dios, que da fruto, que Dios quiere fruto en nuestras vidas. Que meditemos esas características, bueno, agradable, perfecta, no es gravoso. Hagámoslo como lo hizo Jesucristo. Él mantenía la mirada en el galardón, ¿sí? Hagámoslo como él obedeció por convicción. Él se mantuvo mirando la meta. Hebreos 12, 1 y 3 pueden leerlo. Sí, es poniendo nuestros ojos en Jesús. En Hebreos 12, 10b, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, no se nos olvide. Somos sus hijitos amados, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. El provecho es que nos estemos perfeccionando en su santidad. Bueno, en Salmo 103, 8 y del 10 al 14 les leeré. Ojalá se lean todo, desde el versículo 1. Yo todos los días en mi tiempo con el Padre lo tengo ya memorizado y lo estoy repitiéndolo. Misericordioso y clemente, versículo 8. Es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Es misericordia, ¿no? 10, 12. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre los que le respetan. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13, 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le respetan. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Este versículo tiene dos figuras, somos polvo. Hay dos figuras, polvo y ceniza, que se dice en lugar de hombre que fue hecho del polvo, ¿no? Y la otra figura es Dios siendo infinito en poder, se acuerda de nuestra debilidad. Siendo perfecto en santidad, no se acuerda de nuestros pecados, como dice Isaías 43, 25. Al contrario de lo que hacen los hombres, ¿sí? Los cuales no tienen en cuenta nuestra debilidad, sino nuestros pecados. Ojo pues, este recuerdo de misericordia para con su pueblo implica que Dios castigará a los enemigos de su pueblo, dice Apocalipsis 18:5. Así que dejemos que Dios sea el juez, no nosotros. La condición de todo ser humano es ser débil. Por eso Dios, nuestro Padre Celestial, hizo disponible la Biblia, su palabra respirada, es su propio aliento, es una fuente de agua viva. También nos dio de su espíritu y nos dio una familia con quien crecer juntos. Nosotros como adultos, entrenados por esa palabra de verdad, podemos entrenar a nuestros niños para que ellos desarrollen capacidad para administrar, que tengamos tanto ellos como nosotros la firmeza que nos da la palabra y que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Sí, que nos mantengamos puros, sin tacha, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, asidos, aferrados de la palabra de vida. Colosenses 2, 5 al 16a. Bueno, la crianza de los niños en la palabra, en la amonestación del Señor, la crianza en la amonestación. Bueno, amonestación es la palabra neutesía. Nous es mente, titemi es poner. Entonces, neutesía es llamar la atención, por implicación, represión suave o advertencia. Según el diccionario Vine, amonestación es la instrucción de palabra, tanto si es de aliento como en caso necesario de reprensión o reproche. En contraste con eso, la palabra sinónima paideia acentúa la instrucción con acción, aunque se unen ambas palabras en ambos sentidos. Neuteteo, o sea, el verbo,
Es poner en la mente, por implicación, advertir o regañar, gentilmente, exhortar, amonestar, como lo vimos en Efesios 6:4. Y es amonestar en todo lo que el Señor ministra. Estas dos palabras hay 11 usos, así que les tengo 7. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vea, la luz de la palabra de Dios nos enseña cómo amonestar exitosamente. Pues necesitamos la bondad de Dios y su consejo para dar en el blanco, ¿cierto? Repasen el estudio de la benignidad de Dios, es maravilloso. Recordemos que la benignidad es la que guía al hombre al arrepentimiento, ¿no? Si que usted quiere que su hijo se arrepienta, sea bueno con él, sea bueno con él. El segundo uso está en 2 Corintios 4:14. Recordemos que Corintios es una epístola de redargución. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Las 7 epístolas Dios las reveló a Pablo. Él era el papá, por así decirlo. Ellos, todos los hijos, la iglesia son los hijitos de Pablo. Hay que leer el contexto, pues los líderes tenían presiones mentales y al responder honrosamente les permitió a los corintios ver el proceder en Cristo. Qué bueno. Y ayudar a otros a corregir su conducta. Tercer uso. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué cosas? Está hablando del pueblo de Israel. Ellos codiciaron cosas malas, ojo con la codicia. Fueron idólatras, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron, etc. Ustedes leen el contexto. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es bueno aprender de sus errores, pero es sabio el que aprende de otros, ¿sí? No tenemos que caer para aprender. Como un arquitecto me dijo, si no hubiera caído, no hubiera tocado fondo, nunca hubiera buscado a Dios. Tenaz, no tenemos que aprender a golpes. Dios Él está ahí listo para ayudarnos. Bueno, el cuarto uso es Colosenses 1:28. La epístola, recordemos, es una epístola de corrección, ¿no? A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Bueno, anunciamos, ¿cuál es el contexto? Se está hablando de las riquezas de la gloria, que es Cristo en nosotros, ¿sí? ¡Qué privilegio! A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, en Cristo Jesús maduramos, eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Así que vemos qué es lo que nosotros nos anunciamos. Cristo en nosotros, el nuevo nacimiento, que anunciamos las buenas nuevas, ¿sí? Que los derechos, privilegios, habilidades y también responsabilidades, ¿cierto? Amonestamos y enseñamos. Esa palabra enseñamos es didascos, es el mismo uso de Hechos 1:1 que dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él se preparó 30 años. ¿Cuántos nos vamos a preparar nosotros? En la medida que vamos preparándonos, vamos ganando almas, ¿sí? Bueno, él se preparó 30 años para hacer su ministerio, ¿sí? Los propósitos del Padre eran lo más importante para Jesucristo. El quinto uso está en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La sexta y séptima está en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
Tened paz entre vosotros, versículo 14. Y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa paciente es macrozumia. La paciencia de Dios pueden repasar. Bueno, resumiendo. Estamos llenos de conocimiento de Dios y podremos amonestarnos llenos de bondad para ser efectivos en la amonestación, ¿cierto? Estamos llenos de conocimiento y llenos de bondad. 2. Todo lo que está escrito antes del día de Pentecostés es para nuestro aprendizaje. Ella nos amonesta, nos muestra cómo Dios ayudó a los que se lo permitieron, a los que obedecieron y cómo recibieron las consecuencias por desobedecer los otros, ¿sí? Está en nuestras manos decidir si vamos a ser sujetos a Dios, si vamos a respetarlo o no. El 3 y 4, anunciamos las riquezas de Cristo para amonestar a todo hombre a fin de presentarlo maduro en Cristo Jesús. 5, la palabra de Cristo more, ¿sí? ¿Sí? Que tenga, no esté de paso, que permanezca, que habite, que tenga morada. La palabra de Cristo, ¿sí? La palabra de Cristo. Eso es lo que nosotros compartimos. 6 y 7. El reconocer a los que trabajan entre nosotros, que nos presiden y nos amonestan, es para tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra. Y también amonestar a los ociosos y tener paciencia con todo. Bueno, parece que la diferencia entre amonestar y disciplinar la podemos ver en 1 Samuel 2, 22 al 24. Y después les leeré el 3:13. Pero Elí, el sacerdote de Israel, ¿no?, era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vea, él les llama la atención, él los amonesta, pero no los disciplinó, porque la disciplina es desde que nacen, eso es un proceso, eso es un trabajo. ¿Sí? Y por eso han de ser entrenados a que uno obedece y es premiado. Y se reprende la desobediencia. Él vino a reprenderlos ya grandes. ¿Sí? El desobediencia acarrea consecuencias. Eso no se les tapa. Uno ha de dejar que aprendan la lección. Cuando están con nosotros, ahí nosotros los animamos y les ayudamos a mantenerse en la luz. ¿Sí? Que se acostumbren a no romper principios. Esa es nuestra vigilancia. Que se acostumbren a mantenerse en recto. 1 Samuel 3:13. Bueno, Dios hablándole proféticamente sobre el sacerdote Elí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sí ven? A veces dejar de hacer lo que hay que hacer, está pecando uno. Ellos han blasfemado, se han hecho viles a sí mismos. Wow. Él no los ha estorbado. La palabra cajá es debilitar. Figura de desalentar, ensombrecer, reprender. Esta también es la responsabilidad de un padre y una madre respecto a cualquier cosa que uno vea que a ellos no les conviene. Uno debería hacer eso, estorbarlo. Es como parársele en el camino que llevan tuerzo, a la izquierda o a la derecha. No, ahí me paro yo o aquí me paro yo, aquí lo ayudo, ¿sí? Bueno, aprovechemos la instrucción en justicia que nuestro Padre Celestial nos imparte. No nos desalentemos, no desmayemos, muy por el contrario, sintámonos privilegiados, que Dios nos enseña, nos redarguye y nos corrige porque nos ama. Eso mismo hacemos nosotros con nuestros niños, que ellos lo vean, que nosotros lo hacemos porque nos lo amamos. Ojo, ni una pizca de duda, de ansiedad o temor, porque eso trae consecuencias. Ese ejemplo lo podemos ver en Job. Un hombre respetuoso de Dios, perfecto y recto y apartado del mal. Y uno de los hombres más prosperados en su tiempo. ¿Y qué pasó con él? Él por temer tuvo consecuencias. Él explica el por qué en Job 3, 25, 26. Porque el temor que me espantaba, ¿sí?, me ha venido. Él temía que sus hijos pecaran y blasfemaran contra Dios. Job 1, 5. Bueno,
El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido pan, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante vino turbación. Ojo, el estrés muestra que uno no está creyendo. Cuando uno está en reposo, uno está creyendo. Sin embargo, él reconoció su pecado y no le echó la culpa a nadie. Él se mantuvo en la justicia de Dios, vino en oración y bendijo a Jehová. ¿Y sabe qué? El postrer estado de él fue mejor que el primero. Job 2:12. Bueno, ¿qué es la palabra obedecer? Es la palabra opotazo. Lo vemos en Lucas 2:51. Jesús estaba sujeto a ellos. Ya vimos ese, ¿no? Lucas 10:17. Aún los demonios se nos sujetan, decían los discípulos. Estaban felices. Vea lo que pasa cuando uno es entrenado a la sujeción. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y uno puede leer en las epístolas, hay las en la iglesia y las hay en el gobierno. Y hay muchos muchachos que no. Este gobierno, no. Vea, Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Efesios 1:22, sometió, hablando de Jesucristo. Dios sometió a todas las cosas bajo sus pies. Fantástico. En 5:21, someteos unos a los otros en el respeto de Dios. Ya lo vimos. En el 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Vean, nuestros niños ignoran cómo andar. Por eso, con la guía de Dios les ayudamos a entender el beneficio de la obediencia, para que vayan aprendiendo a tomar decisiones favorables y vean que la disciplina, el entrenamiento es de muchísimo provecho. En 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vea, como padres, hijos, o como hermanos, o como etcétera, cometemos errores. De ahí el gran privilegio de andar en el amor de Dios, pues el amor cubrirá multitud de pecados. Vea, con Dios todo es vida nueva. Y si reconocemos nuestros errores y pedimos perdón tanto a la persona involucrada como a Dios, nuestro Padre, entonces ganaremos muchísimo, ¿sí? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vea, ganaremos el respeto de nuestros hijos, pues el propósito expreso de pedir perdón de corazón, ¿sí? Es liberación, pero también es no reincidir, para que verdaderamente, porque podemos caer, pido perdón y la sigo embarrando. No, es no reincidir, es buscar el ser mejor cada día, ¿sí? Todos daremos cuenta al Padre, ¿no? Mire, Dios solucionó el problema del pecado en Adán para la humanidad con el plan de redención que Jesucristo cumplió al ser obediente hasta la muerte. Tanto el Espíritu y la palabra de Dios nos convence de pecado y nos trae de regreso a la creencia correcta. Mire, mi exhortación con este seriado es animar a la gente a imitar a Jesucristo, pues con lo que Él padeció, con lo que Él experimentó, aprendió la obediencia y por ende recibió galardón y trajo muchísimo para nosotros. Nuestra gran necesidad es mantener renovando la mente para andar en el amor de Dios, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Romanos 8:1. Y para terminar, vamos a Salmos 9 al 14. Salmos 19, del versículo 9 al 14. El temor de Jehová es limpio. El respeto de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado, ¿sí? Afinado, acrisolado, purificado. Y dulces más que la miel y la que destila el panal. Y que la que destila
destila del panal. Versículo 11 al 14. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esperen las siguientes características del amor de Dios. 1 Corintios 13. Dios los bendiga.